Bueno, continuamos con lo que estábamos hablando con respecto a Génesis, capítulo 1, del verso 6 al 10. Antes de entrar a esa parte, quiero mencionarlo de una manera así superficial, porque también es muy profundo hablar sobre esa parte, pero igual dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En primer lugar, ¿verdad? El capítulo 1, verso 1 de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para poder Dios crear la tierra, obviamente tuvo que crear en primer lugar un cielo, en este caso el universo. Para poder Dios crear el universo o un espacio, ¿verdad? Que es el universo, crearlo dentro de otro espacio que es el reino de los cielos, que es el reino de Dios, tuvo que crear una materia. Utilizando el sentido común, ¿verdad? Obviamente. Entonces, hasta este momento, ¿verdad? Que igual podemos encontrar una aplicación en el resto de la palabra de Dios, ¿verdad? Para eso se requiere de profundizar. Entonces, cuando dice que creó los cielos, en el principio creó los cielos, obviamente nuestro cielo, nuestro universo, tuvo que haber sido creado en una materia. Entonces, voy a poner una lámina y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, aquí dice, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, en este caso, esta sería la materia que Dios creó. Obviamente daremos una explicación posteriormente con respecto a esto, que requieren pues profundidad. Creó los cielos, ¿verdad? Que está delimitado por la misma materia, que a su vez, como lo dice, ¿verdad? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. De aquí hacia arriba es el abismo, de aquí hacia abajo es el abismo, de aquí hacia un lado es el abismo para donde sea es el abismo. Entonces, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En este caso, Dios crea los cielos y la tierra. Muchas veces hemos caído en el error de no ponerle atención, ¿verdad? A este particular. Cuando Dios crea la tierra, la crea completamente anegada en agua. Lo que hoy conocemos, nuestro planeta, Tierra, está completamente anegado en agua. Entonces, en el principio, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, que se movía alrededor del planeta en este caso, pero sin existir tierra firme hasta ese momento. Entonces, yo creo que es importante poder entender que la tierra fue creada originalmente como agua, no como tierra, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba completamente anegada en agua. Vamos a hacer un acercamiento para poder poner un mejor ejemplo. Hacemos zoom, hacemos zoom, ahí está la tierra. La acercamos un poco para poder explicarlo mejor. Bueno, es parcial. Entonces, ese acercamiento podemos ver que la tierra continúa siendo agua totalmente. Ahora, para poder entender claramente lo que dice Génesis capítulo 1 del verso 6 al 10, tenemos que la tierra, esa tierra del principio, de Génesis 1:1, poder hacerle partirla, ¿verdad? Partirla y poder visualizar cómo se miraría en ese entonces si la tierra hubiese estado partida, por así decirlo. Hacemos otra vez ese ejemplo, ¿verdad? Partimos la tierra. La tierra está partida y se ve el núcleo, el magma, la tierra o la roca, por decirlo así, y vemos el agua que estaba rodeando completamente la tierra. Entonces, hasta este momento dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, hacemos ese corte y visualizamos cómo se miraría la tierra y cómo se miraría también el agua en todo el planeta,
desde el fondo del mar hasta la superficie. Entonces, cuando empieza a explicar, ¿verdad? En el verso 6, dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Es aquí donde, insisto, se ha creído que la separación ha sido de aguas dulces de aguas saladas, por así decirlo. Pero bueno, continuamos con la explicación. Aquí hay una palabra muy importante, como lo comentaba, ¿verdad? Que si utilizamos la palabra textualmente y aplicamos la gramática, podemos utilizar correctamente, ¿verdad? Y entender la palabra. Dice, haya expansión en medio de las aguas. Para poder entender mejor dónde es en medio, tenemos que visualizarlo de esta manera, porque dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces, en medio de las aguas sería, por así decirlo, hipotéticamente hablando, que de la profundidad del mar a la superficie, suponiendo que haya habido 20 kilómetros, por así decirlo, 20 kilómetros de profundidad, en medio de las aguas sería a 10 kilómetros. Entonces, eso sería en medio de las aguas, a media profundidad, por así decirlo. Si son 20 kilómetros, a 10 kilómetros sería el medio que sería la profundidad, 10 kilómetros. Entonces dice, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Hacemos nuevamente un zoom a esta figura y vemos Supongamos que así es como viene a quedar. Entonces, dice, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces, a los 10 kilómetros fue en medio y se fueron 10 kilómetros de agua hacia el cielo, hacia el firmamento, y 10 kilómetros se quedaron sobre la tierra. Entonces, esta expansión que Dios generó en el planeta, lo llamó cielos, separe aguas de aguas. Bueno, más adelante lo dice, ¿verdad? Seguimos leyendo y dice, e hizo Dios la expansión, ponga atención, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Si ponemos atención, la expansión a la que habla, obviamente es esta, que son los cielos, ¿verdad? Que más adelante lo llama cielos. Entonces separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Hubo separación de aguas y eso es lo que realmente sucedió. Si continuamos leyendo la palabra, dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, si ponemos atención a este particular, podremos entender que la separación de aguas fue de esta manera. Aguas totalmente que estaban cubriendo, aún todavía que estaban sobre la superficie, reposadas sobre la roca, por así decirlo, sobre el planeta. Después hubo una expansión, que es el cielo. Después sobre el cielo había otra capa de agua, que se puede decir como una mega burbuja, ¿verdad? Que estaba alrededor de la Tierra. Entonces, lo que podemos visualizar de esta manera es ver cómo se separaron las aguas de las aguas. Que a esta separación o expansión Dios dice que la llamó cielos. Por eso es importante entender lo que dice la palabra de Dios de una manera textual o gramatical, para poder visualizar que la separación de aguas se trató de aguas arriba de la expansión y aguas abajo de la expansión. Entonces, así se pudo, se miró en un principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. En el siguiente verso dice, bueno, vuelvo a leer, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Aguas sobre la expansión y aguas debajo de la expansión. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dice en el verso 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar,
júntense las aguas que están debajo de los cielos. ¿Cuáles son esas aguas? Obviamente estos son los cielos, lo azul más tenue o clarito, son los cielos o la expansión. Y dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que las aguas de abajo, que estaban debajo de la expansión, se juntaron en un solo lugar, por así decirlo, y descúbrase lo seco. Y dice, y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. ¿Qué fue lo que sucedió? Ponemos otra lámina, y vemos que esto fue lo que sucedió. ¿Sí? Las aguas se juntaron en un solo lugar. O sea, después surgió lo que es la tierra firme, que hasta ese momento no había existido, hasta cuando Dios dice, júntense las aguas en un solo lugar y descúbrase lo seco. Que en la actualidad, de verdad, la ciencia lo dice, le pone un nombre, o le ha puesto un nombre a este suceso, que es conocido como Pangea, como el megacontinente, ¿verdad?, que existió en algún momento antes de que está como está en la actualidad, ¿verdad? Vemos las placas tectónicas y cómo en alguna medida hubo una separación. Obviamente hay una explicación por qué se dio esa separación. Entonces, por eso es importante que podamos entender lo que dice la palabra de Dios textualmente. Muchas veces queremos entenderlo según lo que nosotros hasta este momento vivimos, queremos entenderlo según lo que nuestro entorno, ¿verdad? Y que muchas veces podemos nosotros malinterpretar porque nos podemos estar dejando llevar por lo que conocemos, ¿verdad? Ignoramos lo que en su momento, lo que dice la palabra en el momento fue. Por eso es importante poder leer la palabra de Dios tal cual. Entonces, vemos que en el verso 10 llamó Dios a lo seco, llamó tierra, y a la reunión de aguas llamó mares. Entonces, continúa, ¿verdad? En el verso 10 dice, después dijo Dios, produzca la tierra, lo que acababa de emerger de las aguas, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, que de fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según la naturaleza, árbol que dé fruto, cuya semilla esté en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana, dice el verso 13, el día tercero. Dice en el verso 14, dijo luego Dios, hay expansión hay expansión en los cielos para separar el día de la noche. Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Muchas veces podemos nosotros malinterpretar igualmente, ¿verdad? Si no ponemos atención a esta parte, podemos decir, es imposible que Dios haya creado en los cielos el sol, la luna y las estrellas, que muchas veces se cree de esa manera, ¿verdad? Que ahí es donde Dios creó las estrellas, el sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? Cuando en realidad, dijo Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos. ¿A qué expansión se refiere? Tenemos que no confundirnos con la expansión de las aguas con la expansión de los cielos. Como dijimos al principio, eso es la expansión. Esta materia fue expandida, se expandieron los cielos. En esta parte es donde dice, ¿verdad?, que Dios creó en el verso 14, que ahí fue donde en esa expansión de los cielos puso las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Esta es expansión de los cielos y esta es expansión de las aguas. Por eso es importante leer la palabra de Dios, de tratar de entenderla textualmente, ¿verdad?, lo que dice utilizando la gramática. Entonces, hasta este momento podemos darnos cuenta que la explicación en este caso es más práctica, ¿verdad? Cuando visualizamos con estas láminas, podemos visualizar lo que dice el verso 6, del 6 al 10 del capítulo 1 de Génesis. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad?, explicando con qué propósito Dios hizo esto, ¿verdad? Muchas veces no le encontramos lógica a lo que leemos,
pero hay un propósito. Debemos entender que Dios siempre ha tenido un propósito para el hombre, y el propósito que Dios ha tenido ha sido el propósito de bienestar, de felicidad, de comodidad para el hombre, pero sin embargo, pues nosotros no hemos sabido, desgraciadamente, no hemos sabido valorar las bendiciones que Dios nos da. Entonces, tenemos que entender que esas bendiciones que Dios nos da, tenemos que darles el valor que realmente tienen. ¿Cuál es? El valor que Dios de la misma manera le ha dado. Vamos a continuar explicando ahora las razones por las cuales Dios creó en estas condiciones nuestro planeta. Continuamos y los invito para que continúen viendo estos videos. Bendiciones.